Isabel nació en el año 1206, en la ciudad de Bratislava. Era hija del rey Andrés II de Hungría. Al nacer, fue prometida en matrimonio al hijo mayor del duque Hermann de Turingia. Cuando tenía 4 años, sus padres la enviaron al castillo de Wartburg, en la corte de Turingia, para que fuese educada junto a su futuro esposo, Luis, que era 7 años mayor que ella. Desde niña demostró tener una gran sensibilidad hacia las necesidades de los pobres y de los enfermos, por lo que se ganó la antipatía de los cortesanos. Las niñas de su edad, hijas también de padres ricos, eran en su mayoría frívolas y vanidosas, por lo que el carácter dulce y bondadoso de Isabel no encajó en su ambiente. Pronto comenzaron las crueles burlas contra ella, pero Isabel callaba y se refugiaba en la oración. Además, sentía el respaldo de su futuro esposo, Luis, quien tenía un carácter similar al suyo. Al ir creciendo juntos, se fueron encariñando sinceramente hasta que se volvieron inseparables. Nació entre ellos un amor puro e inocente. Cada vez que Luis iba a alguna ciudad, compraba un regalo para Isabel. Le llevaba guantes, bolsas de terciopelo y hermosas joyas, y en una ocasión le regaló un rosario de oro y coral. Sin embargo, muchos de los regalos los daba ella a los pobres a escondidas de Luis, hasta que tuvo que pedirle que no le diese más regalos y que mejor usase su dinero para ayudar a los pobres. Un día, Isabel entró a rezar en una capilla. De repente sintió una gran vergüenza al ver que su Dios llevaba una corona de espinas que le hacía sangrar la cabeza, mientras ella, una pobre criatura, llevaba sobre la suya una corona de oro adornada con piedras preciosas. Desde ese día se esforzó aún más por vivir con sencillez y apartarse de las vanidades inútiles. En 1221 murió el padre de Luis, por lo que él, que por entonces tenía 21 años, heredó todas las posesiones. Ese mismo año se casó con Isabel, quien acababa de cumplir 14 años, a pesar de que varios amigos le aconsejaron abandonarla. Él les contestó que antes prefería perder una montaña de oro que la mano de Isabel. Su matrimonio fue bastante feliz y llegarían a tener 3 hijos, un niño y 2 niñas. En su nueva condición, Isabel aprovechó para ser más caritativa y generosa. Llegó a vivir apenas con lo necesario, y esto generó muchas murmuraciones y disgustos en la corte. En una ocasión, un cuñado quiso sorprenderla mientras ella sacaba pan de las cocinas para dárselo a los pobres, a fin de poder acusarla de despilfarro. El cuñado convenció a Luis para que saliera al encuentro de Isabel, y una mañana la sorprendieron cuando salía del castillo. Luis le preguntó qué llevaba escondido en el delantal, y ella sin pensarlo contestó: «Solo llevo rosas». Cuando desenvolvió el delantal, efectivamente aparecieron hermosas rosas en lugar de los panes que inicialmente llevaba. Esto a pesar de que estaban en pleno invierno, y no había rosas en ninguna parte. Este es el famoso milagro de las rosas, que se ha repetido a lo largo de la historia en la vida de varios santos y santas. En 1225, mientras Luis estaba de viaje, una gran hambruna asoló la región. Isabel usó casi todo su dinero para ayudar a los pobres y mandó abrir los graneros del castillo para repartir el trigo. A su puerta llegaron hasta 900 pobres cada día para pedirle alguna ayuda. Cuando regresó Luis de su viaje, la servidumbre del castillo se quejó ante él porque su señora los hacía atender a la multitud de pobres que llegaban cada día. Después de reflexionar, Luis dijo estas palabras: «Cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros». Y así ocurrió. Dios les proveyó al año siguiente con abundantes cosechas y dinero de sobra. El castillo de Wartburg se levantaba sobre una empinada colina, a donde no podían llegar los enfermos. Isabel se dio cuenta de esto, por lo que mandó construir un hospital al pie del monte, donde recibía a los enfermos y los atendía con sus propias manos,
Les hacía las camas y les daba de comer. Vendió algunas joyas que le quedaban y algunos vestidos para mandar construir un albergue para los huérfanos, y pagó la educación de muchos niños pobres. 6 años pasaron desde el día del matrimonio, y Luis partió para la guerra. Pero en el camino enfermó de peste y murió en la ciudad italiana de Otranto. Isabel tenía apenas 20 años cuando quedó viuda. Al recibir la noticia, dijo estas palabras: «El mundo y cuanto había de alegre en el mundo han muerto para mí». Estuvo a punto de perder la esperanza, y por unos días pareció enloquecer, pues corría y gritaba por los pasillos del castillo sin que nadie pudiera hacerla entrar en razón. Sus cuñados, Enrique y Conrado, aprovecharon la situación para apoderarse del castillo. Echaron a Isabel a la calle con las 2 criadas que la habían acompañado desde niña y con sus 3 hijitos, Hermann, Sofía y Gertrudis. Ya en la calle, Isabel entró de nuevo en razón y volvió a confiar en Dios. Buscó refugio primero con una tía suya, luego se fueron a vivir a casa de un tío, el obispo de Bamberg, pero este quería volver a casar a Isabel con algún príncipe poderoso para poder sacar algún provecho. Lo que no sabía era que Isabel y Luis se habían prometido nunca más volver a casarse si cualquiera de los dos moría, por lo que ella rechazó los planes de su tío. En la Semana Santa de 1228 dejó a sus hijitos al cuidado de su familia paterna, y el Viernes Santo, terminadas las ceremonias en la iglesia franciscana de Eisenach, cambió sus vestidos por el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. A imitación de Santa Clara de Asís, prometió dedicar su vida a los más necesitados y renunció definitivamente a las vanidades de este mundo. Su confesor y director espiritual fue el padre Maese Conrado, un hombre muy estricto que en ocasiones fue cruel con ella, pues por cualquier pequeña falta le imponía durísimas penitencias. Isabel se fue a vivir a una cabaña junto al río Lahn, a las afueras de Marburgo. Su familia paterna consiguió para ella que le devolvieran la dote de su matrimonio, y con ese dinero Isabel mandó construir un pequeño hospicio para atender a los pobres, con una capillita dedicada a San Francisco de Asís. Cierto día llegó a Marburgo un emisario del rey de Hungría, quien mandó a buscar a su hija para que volviera a su patria. El emisario preguntó en todas partes hasta que la encontró en el hospicio que ella había fundado. Estaba sentada hilando, vestida tan solo con su pobre túnica franciscana. El emisario no podía creer que estuviera viendo a la hija del rey de Hungría. Intentó convencerla de volver a la corte de su padre, pero ella le dijo que quería permanecer el resto de su vida en tierras germanas. A pesar de ser tierras tristes y duras, allí estaban sus hijos, allí estaban los pobres a los que cuidaba, y allí estaba también la tumba de su amado esposo. Así siguió Isabel con su austera vida. Para ganar algo de dinero con que poder atender a los pobres, ella misma aprendió a pescar en el río, y luego vendía el pescado en el mercado. Una vez le preguntaron cómo dar limosnas si no se tenía dinero, y ella contestó: «Siempre tenemos 2 ojos para ver a los pobres, 2 oídos para escucharlos, una boca para consolarlos y pedir por ellos, 2 manos para ayudarlos y un corazón para amarlos». Isabel murió muy pronto, con tan solo 24 años de edad, el 17 de noviembre del año 1231. Se cuenta que poco antes de morir cantó una hermosa melodía y dijo que un pajarillo se la había enseñado. Su cuerpo fue velado durante 3 días en la capillita del hospicio. Allí fue mucha gente y desde la primera noche se comenzaron a obrar milagros. Fueron tantos los milagros que al poco tiempo se abrió el proceso de canonización. El 27 de mayo de 1235, 4 años después de su muerte, Isabel fue canonizada en la ciudad italiana de Perugia por la santidad de Gregorio IX.
El padre de Isabel aún vivía cuando su hija fue canonizada. La memoria de esta gran mujer permanece hasta el día de hoy como una de las glorias de la Orden de San Francisco, como la princesa que abrazó la pobreza y dedicó su vida a los pobres. Oración. Oh dulce Isabel, tú que superaste el sufrimiento con el gozo de elevar himnos a Dios, infunde en nosotros tu espíritu de desprendimiento y de paciencia ante la adversidad, de manera que podamos seguir sirviendo al Señor en sus pobres y le podamos amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Amén.